Buenos días, somos el equipo 2 y vamos a presentarles sobre el futurismo contra el constructivismo. Para comenzar, nuestro tema se divide en introducción, desarrollo, arte y arquitectura, filosofía, terminología, conclusiones y nuestra bibliografía al final, por si gustan revisarla. Introducción. Definición de las corrientes. Futurismo. Fue un movimiento que se caracterizó por ser ávido, por romper con la tradición, el pasado y lo considerado. Sus rasgos principales son que exaltan lo sensual, lo nacional y la irrelevancia. El futurismo se ofrecía como un movimiento actual, feroz y agresivo. Mientras tanto, el constructivismo fue una corriente artística y arquitectónica que tuvo lugar luego de la Revolución de Octubre en Rusia. El arte constructivista se basa principalmente en el movimiento del cubismo, de manera que el constructivismo empieza a tomar todas las piezas artísticas, los campos del tiempo y espacio, con la finalidad de crear figuras dinámicas. Características. El futurismo busca romper el pasado y la tradicionalidad del arte. Procede del cubismo, pero busca más representar la velocidad y lo moderno. Busca la exaltación, lo sensual, lo racional, lo guerrero, la fuerza. Muestra gran adoración hacia las máquinas. Retrata la realidad con movimiento, como si de una película se tratara. Usa temas con naturaleza cinética. Crea ritmos con formas y colores, y el dinamismo forma una parte súper importante en el arte. Su ética es de raíz más bien machista y misógina y provocadora, que busca la guerra, la violencia, el peligro. Mientras tanto, el constructivismo busca manejar la tridimensionalidad. Utiliza motivos de carácter abstractos, su uso de formas y figuras son geométricas, utiliza mucho lo que son las líneas inclinadas y oblicuas. Este movimiento también enfatiza mucho en el uso de colores muy específicos, como lo es el azul, el rojo, el amarillo, el blanco, el naranja y el negro, que son colores que se destacan mucho en el comunismo. Se hacen constantes alusiones a elementos que simbolizan el progreso, y se utiliza mucho las formas pesadas y tonalidades basadas en los colores anteriores. Antecedentes. Dentro de los antecedentes del futurismo podemos encontrar como fuente inicial de inspiración al cubismo, pero este se diferencia en que este busca más la representación de la velocidad y se opone al academicismo o al clasicismo. Toma parte de grandes cambios durante la Segunda Revolución Industrial. Toma mucha admiración y cariño a lo que vienen siendo las máquinas y de hecho intenta mucho plasmar ese sentido. Durante este tiempo hubo un trasfondo político y social bastante turbio, ya que durante este tiempo estaban bajo el régimen fascista, mientras que en el constructivismo se encontraban durante el régimen comunista. Este movimiento de vanguardia se comenzó en Rusia. Después de un tiempo se fue expandiendo a algunos otros países como Alemania o Suecia, pero esto fue cuando terminó el constructivismo en Rusia. Surgió a través del abstraccionismo, que pretendía generar arte puro y se desvincula de la realidad, tomando como inspiración también lo que es el cubofuturismo, una suma del cubismo francés y el futurismo italiano. Surge tras la Revolución Rusa y adapta parte también de la filosofía marxista de ese tiempo. Etapa cronológica. El futurismo, por su parte, inició en 1909 y fue fundado por Filippo Tommaso Marinetti, que redactó el manifiesto del futurismo durante ese año. Su auge fue durante 1913 y su decadencia fue en 1914, al comienzo de lo que vendría siendo la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el constructivismo inició en 1917 con el comienzo de la Guerra de Octubre en Rusia. Tiene su auge en 1920 y su decadencia alrededor de los años 30, antes de que comience igual la Segunda Guerra Mundial.
La ubicación geográfica de estas corrientes fue la siguiente. El futurismo se encontraba en Italia, Francia, España, Portugal y Rusia, siendo Italia el primer país de influencia donde nació esta corriente y de donde partió hacia los demás países. Por otro lado está el constructivismo. Esta solo se presentó en Rusia. Arte y arquitectura. En manifestaciones artísticas en futurismo veremos pintura, poesía, diseño gráfico, escultura, teatro, música, fotografía y arquitectura, mientras que en constructivismo veremos pintura, poesía, diseño gráfico, escultura, mobiliario, ropa, fotomontaje y arquitectura. Pintura. Características estéticas de la pintura. Solidificación del impresionismo mediante formas dinámicas, mismo objetivo que Cézanne. Expansión de los cuerpos en el espacio, tratando de fusionar el objeto de movimiento con el espacio en el que se desplaza, con penetración de planos. La pintura es una crítica y propone soluciones a movimientos anteriores o paralelos a este. Características de la pintura constructivista. Durante el constructivismo, los artistas empiezan a buscar mecanismos que le permitan crear piezas de utilidad en zonas como el diseño industrial, servicio a la sociedad comunista y la comunicación de tipo visual. Se caracteriza principalmente por su tridimensionalidad, motivos abstractos, formas y figuras geométricas o geometrizadas, uso de línea inclinada y oblicua. Se enfatiza el uso de colores azul, rojo, amarillo, naranja, blanco y negro principalmente. Algunos autores de los más importantes es Umberto Buccini, Giacomo Balla, Giono Severini y Carlo Carrà. Estos autores, lo que tienen en común es que son autores italianos. El futurismo se desarrolla principalmente, o nace principalmente, en Italia. De ahí brinca hacia toda Europa y posteriormente se hace internacional. También tenemos a Luigi Russolo. Él, aparte de ser un excelente pintor con distintas obras, se enfoca también a la música, creando distintos instrumentos musicales que su principal característica es el sonido de automóviles o de motores. Dentro de los principales pintores del constructivismo tenemos a Vladimir Tatlin, a Bárbara Stepanova y a El Lisinski. Es el caso del puntillismo o neoimpresionismo, de carácter estático y de una naturaleza inmóvil. Trata de revivir la tradición de Puccini. Sin embargo, los futuristas van a trabajar con la técnica puntillista y van a integrar a su pintura sus expresiones de color. Cubismo, excesivamente intelectual, carente de espontaneidad y automatismo. Pero sin embargo, ver que vale la pena conocer que el cubismo va a incorporar muchos aspectos como las visiones simultáneas o la descomposición geométrica, un lenguaje muy similar. Simbolismo. Curiosamente, parte de la producción que incorpora temas psicológicos que entroncan directamente con la pintura simbolista. Es dinámico. Como parte de las características de la pintura, es una expresión simultánea de movimiento de objetos, más la deformación que causa en el espacio. El punto de inflexión lo marca el año 1911 en que parten los integrantes de este movimiento de Italia a hacer un viaje en París y ahí tienen contacto con el cubismo. Antes de 1911 la técnica era una técnica puntillista, interesándose en la plasmación de dinamismo que se materializa con las diagonales y la luz, descompone la materialidad. Ejemplo de esto es la lámpara de arco de Jaco Balla. Después de 1911 la técnica es más enfocada a la geometría dinámica, un uso de las líneas de fuerza y de luz, descompone la materialidad y aparte utiliza con las tipografías. Es más abstracto. Ejemplos podemos encontrar el dinamismo de un perro con correa de Giacomo Balla. Está también el dinamismo de un ciclista de Umberto Buccini. Velocidad abstracta
más sonido, de Giacomo Balla, Tren blindado en acción, de Giano Severini, El vuelo de las golondrinas, de Giacomo Balla, y también en la parte estadounidense, Batalla de las luces de Coney Island, de Joseph Stella. También podemos encontrar la velocidad de un automóvil, teniendo claro enfoque hacia la abstracción del movimiento. Pese a que no se encuentra una figura definida, en estas obras se trata más de abstraer el concepto primordial de la obra. Por ejemplo, en estudio de la interpretación iridiscente, es un estudio que, bueno, ya como vaya, hará varios estudios de ese tipo, sobre todo con el movimiento de la luz. Por otro lado, en 1912 Buccini va a publicar el Tratado de las Palabras en Libertad. Esto se enfoca más hacia la literatura, pero también tiene un carácter estético visual, en donde combina las letras como signos matemáticos para ir componiendo una estructura de carácter plástico. A esto me refiero. Hay palabras, hay contenidos que se pueden leer, pero busca generar un modelo estético. Esto va a influir en las composiciones pictóricas. Esta obra, Tratado de las Palabras en Libertad, es una ruptura con la sintaxis, con la lógica. Las palabras no están unidas por signos gramaticales, sino por signos matemáticos. Rompe con la lógica de la expresión crítica. Dentro de los ejemplos más destacados de pintura constructivista tenemos la composición del mes de mayo por Vladimir Tatlin. En esta se puede apreciar bastante bien el uso de figuras geometrizadas y los colores que ya mencionamos anteriormente, rojo, naranja, negro, blanco, los cuales destacan bastante. Por otro lado tenemos una imagen de Bárbara Stepanova, que es titulada Jugadores de billar. En esta podemos igual apreciar la tonalidad de colores y la forma geometrizada de las personas jugando billar, al igual que la mesa de billar se ve totalmente distorsionada y geometrizada, que es de los aspectos principales que podemos observar en este tipo de pintura. Otra pintura importante, esta vez de El Lisinski, es El hombre nuevo. Este sí podemos observar completamente la geometrización del personaje que viene a representar a un caballero o a un hombre, y es algo bastante abstracto. Se utilizan los colores principales ya mencionados, rojo, negro y blanco. Esta última imagen, igual de Lisinski, fue bastante llamativa para ese tiempo, que es Urs en construcción, ya que esta demuestra a dos hombres dándose un beso. Esta pintura lo que venía a representar era el tratado de paz entre Alemania y Rusia, pero debido a cómo lo representó, fue una pintura bastante polémica en su tiempo. De hecho, muchos se sorprenden que se haya sacado a la luz durante el tiempo comunista. En lo que refiere a la poesía futurista, se caracterizaba principalmente por los temas que abordaba, como lo eran el tiempo, velocidad, fuerza, energía, ritmo y modernidad, por lo que era frecuente encontrar el tema de la revolución de aquella época. Sin embargo, aunque estos eran los temas más representativos de su poesía, eso no significaba que no experimentaran con otros. Recordemos que esta era una recreación cultural, desligada del pasado, buscaba por muchas otras formas una identidad propia y moderna. Los constructivistas como grupo literario se dieron a conocer por primera vez en 1922 en Moscú, Rusia. Su poesía se centra en la guerra y en la desconformidad que trajo la guerra para la población. Aquí podemos observar una foto que se tomó en 1929, 7 años después de que se formó el grupo literario, con los miembros principales de este. Entre los poetas futuristas más representativos tenemos a Mayakovsky, Marinetti y Kostrowski. Dentro de la poesía constructivista tenemos a Ilya Selvitsky, nacido en 1899 y fallecido en 1968
en Rusia, como uno de los principales exponentes de la poesía constructivista. Además de Ilya Selvitsky como principal autor constructivista de poesía, tenemos a Vladimir Lubovsky, nacido en 1901 y fallecido en 1957, como otro perteneciente importante del grupo literario independiente. Este se terminó separando del grupo debido a sus diferencias de ideales, ya que sus poemas comenzaron a volverse más cálidos y sentimentales, cosa que era muy diferente a los ideales constructivistas que se tenía en ese tiempo, ya que la mayoría de sus poemas hablaban de dolor, de crueldad, de la guerra. Entre los ejemplos de poesía futurista tenemos a Konstrowitsky con Antes del cine y tenemos Abrazarte de Marinetti, el cual se los compartiremos. Cuando me dijeron que te habías marchado, a donde no se vuelve, lo primero que lamenté fue no haberte abrazado más veces, muchas más veces, muchas más. La muerte te llevó y me dejó tan solo, tan muerto, yo también. Es curioso. Cuando se pierde a alguien del círculo de poder que nos ata a la vida, ese redondel donde solo caben cuatro, ese redondel. Nos atacan reproches, vanos, alegrías del teatro, que es guarida para hermanos, y una pena, pena que no cabe dentro de uno, y una pena, pena que nos ahoga. Es curioso, cuando tu vida se transforma en antes y después de, por fuera apareces en mismo, por dentro te partes en dos, y una de ellas se esconde dormida en tu pecho, como lecho, y es para siempre jamás, no va más, en la vida, querida, la vida, qué tristeza no poder envejecer contigo. Y por último, de poesía futurista, tenemos el ejemplo Oigan de Mayakovsky. Dentro de los poemas que tenemos como ejemplo en la poesía constructivista tenemos el Barkovba por Ilya Selvitsky, el cual es un poema en prosa dividido en 14 partes, la cual relata de manera mística lo que estaban viviendo durante esa época. Aquí tenemos una traducción que encontramos en el idioma inglés, un libro completo que habla acerca de diferentes autores judíos rusos, entre ellos Ilya Selvitsky, y una traducción al español que hicimos acerca de este fragmento. Dice, y él era enorme, todo su cuerpo lleno de poder, como una cría propia del Leviatán, espléndida. Sus entrañas cautelosas retumbaron a pesar. Dentro de él, tendones entrelazados, invertidos. Sus hombros tupidos como losas macizas extendidas, resplandeciente, como un rico guiso de pescado con una luz brillante. Además, tenemos la portada de otro de sus poemas, El comandante del ejército II, de 1929, el cual narra sus experiencias como soldado en el ejército. 1909 y 1944, años que se vinculan al futurismo, el diseño gráfico incursionó más en el tratamiento de las características tipográficas y la tipografía de estos, ya que asistían al rechazo de las convenciones tipográficas así como literarias. Buscaban una composición más expresiva y menos racional. Esta revolución gráfica no se limitaba solo a la página, sino que se aplicaba a todo libro. Así, las experimentaciones gráficas amplían la forma, la encuadernación, los materiales y la impresión de los libros. El diseño gráfico en el constructivismo. Este se pone al servicio de la revolución y de la guerra civil que se vivía en Rusia en aquel entonces, ya que el diseño gráfico sirvió como herramienta para la expresión idea de los artistas y los filósofos que seguían la vanguardia constructivista, convirtiendo así el arte en un producto más. Este se basó mucho en una composición geométrica de carteles políticos, sociales, que hablaban de lo que la sociedad pasaba por aquel entonces y de las
injusticias que se daban en la sociedad. Utilizaban tipografías con ciertas combinaciones de color para darle una estructura apoyada con las líneas rectas y darle mayor fuerza al mensaje que ellos buscaban transmitir. Fue una forma de publicidad muy utilizada en aquel entonces y el constructivismo fue el movimiento que creó el diseño gráfico como lo conocemos hoy en día. Tatlin fue el que inició este movimiento y más adelante explicaremos el porqué de esto. Que más destacan, podemos encontrar a Marinetti, Fortunato de Pero y Ardengo Soffici. Este último destacó principalmente por la creación de pequeñas figuras hechas con frases, jugando con su colocación, forma y tamaño. Entre los autores del diseño gráfico constructivista encontramos a Vladimir Tatlin de 1885 a 1953, Alexander Rodchenko de 1891 a 1956 y Elichitsky de 1890 a 1941. Estos tres autores tuvieron un gran impacto en lo que hoy conocemos como diseño gráfico, mas sin embargo no quiere decir que fueron los únicos que lo realizaron en aquella época. Ah, Vladimir Tatlin es considerado el padre del diseño gráfico, ya que en 1913 realizó un viaje a Francia donde conoció al autor Pablo Picasso, que era un artista que era muy reconocido en el mundo por el movimiento cubista que este realizaba. Y debido a este viaje, Tatlin tomó varias de sus ideas, ideologías y formas de arte para expresarse y formar en Rusia el movimiento que se encuentra en paralelo al suprematismo, que es conocido como constructivismo. El constructivismo se diferencia del suprematismo, ya que éste tiene una búsqueda por un propósito social y por el bien común. Tatlin inició este nuevo movimiento empleando materias y formas puras. Los materiales que utilizó para crear maquetas fueron cartón, vidrio y metal, y los utilizó para una práctica formal para la representación de sus ideas y que estas son pertenecientes a la nueva vanguardia que en aquel entonces era el constructivismo. Posteriormente, él aplicó las ideas planteadas en sus maquetas para lo que hoy conocemos como el diseño gráfico, logrando gran aceptación dentro y fuera de Rusia por las ideas y sus ideales que buscaba representar en sus carteles. Esto dio una nueva imagen a la URSS de aquel entonces, ya que se encontraba en tiempos de guerra y revolución interna y sirvió como propaganda para influir ideas en la sociedad comunista de aquel entonces. Más tarde, Tatlin se juntaría con Alexander Rodchenko, ya que este era otro artista de gran influencia que compartía las ideologías de Tatlin y juntos compartían la idea de que el arte debía tener un carácter utilitario y estar al servicio de la revolución y las personas. Entonces fue cuando iniciaron el movimiento de El Arte por el Arte, donde convencieron a otros 25 artistas que, liderados por ellos dos, hicieron un llamado a los artistas de la sociedad para que dejaran de producir cosas inútiles y dedicarse a lo que es el diseño industrial, la comunicación visual y las artes aplicadas al servicio de la sociedad comunista de aquel entonces. Por su parte, Elichitsky era la representación pura del comunismo por las ideas que éste plasmó en aquel entonces, y al igual que Tatlin, posteriormente se pasaría al diseño gráfico y expresaría ideas comunistas en sus carteles. Entre las obras más importantes del diseño gráfico dentro del futurismo podemos encontrar el libro de Sanctum Tum de Marinetti. En este libro el título evoca sonidos mecánicos de la guerra. Entre los ejemplos del diseño gráfico constructivista tenemos la tapa de Escobal por el autor Lichitsky de 1923. En este cartel podemos apreciar que tiene ausencia de color, solo tiene tonos grises, blancos y oscuros.
con una tipografía variada, que es lo que más resalta del cuadro debido a la ausencia del color. Y podemos ver que es constructivista porque hace manejo de la línea recta y del acomodamiento de los elementos verticalmente o horizontalmente. Vamos a encontrar también otra obra importante como lo es De Pero Futurista, del autor Fortunato de Pero. Este es una recopilación de experimentos tipográficos conocidos también como el libro empedernado, ya que se encuentra encuadernado mediante pernos industriales. En la siguiente diapositiva encontramos otros dos ejemplos de diseño gráfico constructivista. Por un lado, tenemos la musa de la vanguardia rusa de Alexander Rodchenko, que es considerado el cartel más icónico del diseño gráfico de aquel entonces del constructivismo por las ideologías que este representa, que más adelante les explicaré a mayor a detalle. Y por otro lado, tenemos la portada de la revista Left, igualmente de Alexander Rodchenko. Esta era una revista de vanguardista rusa de aquel entonces. El objetivo de esta revista era revisar la ideología y la práctica del llamado arte de izquierda y abandonar el individualismo de este mismo, para incrementar el valor para el arte del desarrollo del comunismo. Es por esto que se nos presenta cómo la persona se ve confundida, dando a representar el abandono del arte de izquierda y llama a lo que es el comunismo, que es la representación de la maquinaria que se presenta en esta portada. Se ve la tipografía con los colores clásicos de aquel entonces, que era el negro, el naranja, y se causa un contraste en el fondo con tonalidades claras que van igual con la maquinaria. En la siguiente diapositiva podemos apreciar dos ejemplos más. Nada más que cabe destacar que estos carteles son la portada de un documental y de una película como tal. No tienen fines políticos o socialistas como lo presentamos anteriormente. Ah, el primer cartel se titula El hombre de la cámara. Es un cartel anónimo, fue hecho en 1929 y este fue creado para un documental que nos regala una visión de lo que era San Petersburgo en aquel entonces. Este documental está hecho a base de pinceladas al estilo de Dalí y realiza un análisis marxista de lo que es la sociedad en aquel entonces mediante el montaje. El segundo cartel es titulado El acorazado de Potemkin y es de Alexander Rodchenko. Fue hecho en 1925. Este es un cartel publicitario de una película que es muda y es dramática. Ah, la película trata de el motín ocurrido en el acorazado de Potemkin, como lo nombra el título del cartel. Y básicamente es la rebelión de la tripulación contra los oficiales de la Armada zarista de aquel entonces. En ambos carteles podemos apreciar el juego de los colores, hay un cierto contraste. El amarillo es un color que están utilizando en ambos como elemento que resalta, mientras que los otros elementos también importantes los marcan de gris. En el lado del acorazado es como el tanque y en el lado del hombre de la cámara es la mujer que cae de un edificio. También podemos ver que la tipo, el tipo de letra está tanto inclinada o en forma circular para darle más, para que sea más atractiva hacia la persona que vea el cartel, que es lo que busca llamar como la atención, ya que son hechos con fines artísticos. En la siguiente diapositiva se nos presentan dos ejemplos más de diseño gráfico constructivista. El primer cartel se titula Batir a los blancos con la cuña roja de Elitzky 1919. Este cartel fue creado en la post-revolucionaria, en plena guerra civil rusa. Es un cartel muy sencillo pero eficaz, ya que da un mensaje claro por el contexto en el que es creado y representa la guerra civil entre los guardianes blancos o los antibolcheviques y el gobierno socialista de Lenin.
que es representado por la cuña, mientras que los bolcheviques son el círculo blanco. Y el gobierno de Lenin está siendo penetrado por los bolcheviques, que son el círculo blanco en este contexto. Ah, esto se debe a que en este entonces el arte posrevolucionario decidió apoyar a la propaganda de la guerra civil de aquel entonces. Mm, Este cartel tiene formas geométricas y planos superpuestos y la típica paleta de colores suprematistas que eran el negro, el blanco y el gris. Ah, y el rojo. Esta obra está dividida a la mitad con una potente diagonal. Mitad de el cartel es negro con el círculo y la otra mitad es blanco con la cuña o el triángulo rojo. Y esto está como que invadiendo o penetrando, como ya había sido explicado anteriormente, lo cual muestra un simbolismo muy claro que los campesinos y todo aquel que lo viera en aquel entonces que fuera de la Rusia del aquel entonces lo comprendiera como tal. Fue sumamente interesante que para aquella época se usara un arte tan poco figurativo, que sea más simbólico que representativo y que todo el mundo lo comprendiera de una manera tan eficaz. Es por eso que fue uno de los carteles que hasta a la fecha es más recordado por su simplicidad y el mensaje que transmitía, a pesar de ser tan simple. Ah, el utilizar las formas con colores primarios es algo que es muy utilizado porque forma parte de la racionalidad, que es un término que era muy utilizado por los rusos en aquel entonces, por la maquinaria y la segunda revolución industrial. El segundo cartel es de Alexander Rodchenko y es sobre los derechos de las mujeres hacia el trabajo. Fue hecho en 1925 y se nos muestra a una mujer con rasgos de desesperanza hasta cierto punto y a su lado unos círculos que muestran a la mujer en el trabajo, ya que en aquel entonces todavía existía lo que es la discriminación hacia la mujer y en ciertos trabajos por ser mujer no te permitían realizarlos. Y este cartel fue realizado como protesta de que la mujer también puede trabajar y realizar las mismas actividades que el hombre. En la siguiente diapositiva, ahora sí analizaremos el cartel que es más icónico de esta época del diseño gráfico constructivista, llamado La musa de la vanguardia rusa de Alexander Rodchenko en 1924. En este cartel se nos presenta una foto de Lilia Yurievna, que era una fuerte e influyente personalidad de la cultura soviética y además tuvo una situación sentimental con Alexander Rodchenko. Se observa que tiene un paliacate en la cabeza y la mujer está como que gritando algo con la mano a un costado de la cara. El mensaje que se pone que la mujer está gritando son libros. En este momento nunca se había visto una publicidad nada parecida, tan innovadora y eficaz, que utilizara la geometría, el fondo y la composición y la tipografía que Rodchenko utilizó en aquel entonces. Mezcla la fotografía, geometría, ritmo, composición, diseño, publicidad y tipografía. Es por eso que sentó las bases de el diseño gráfico y es básicamente lo que hoy conocemos como diseño gráfico. Hasta entonces solo se usaba o tipografía y geometría y él fue más allá con el uso de la fotografía, además de que le metió un contexto. En el siguiente ejemplo de diseño gráfico constructivista, nos encontramos con un cartel de propaganda titulado Avilprof o Propaganda Subversiva de Vladimir Mayakovsky, que fue publicado entre 1920 y 1930, donde se nos plantean cuatro cuadros al estilo caricaturesco y al final una frase. En la traducción del ruso al español encontramos que en el primer cuadro se le plantea una pregunta que si quieres, únete. Se puede ver como el
la cara de sufrimiento de esta persona. En el siguiente cuadro se nos pregunta, ¿quieres conquistar el frío? Y se nos plantea a una persona que está siendo señalada, pero ahora solo se aprecia su esqueleto en negro. Y al fondo podemos apreciar lo que es la segunda revolución industrial, porque se nos plantea una fábrica que está sacando humo. La fábrica, cabe recalcar, que hace contraste porque se presenta de color rojo al igual que la mano que está señalando a la persona. En el tercer cuadro se nos pregunta que si deseas vencer el hambre y se nos muestra a una persona feliz comiendo un emparedado. En el cuarto cuadro se nos pregunta, ¿quieres algo de beber? Y finalmente se nos despide con la frase, date prisa para unirte al equipo de ataque de la mano de obra ejemplar. Esta era una ideología para cambiar el pensamiento de las personas de aquel entonces y que apoyaran los ideales comunistas debido a que en aquel entonces había conflicto por la Revolución Rusa y la guerra civil que se vivía. Por eso muchos carteles de diseño gráfico de aquel entonces van dirigidos hacia la política, como es el caso de este. Escultura. En las esculturas futuristas también se intenta representar el movimiento. Para ello, los planos se desarrollan en el espacio. Los pintores futuristas son, generalmente, también escultores. Destaca Umberto Buccini, quien más cultivó la escultura. Es pues a través del manifiesto técnico de la escultura futurista donde se intenta teorizar sobre una nueva forma de representación, donde la forma hace explosión e implosión, en una identidad de tiempo y espacio. Se dilata y se contrae, se multiplica y se divide, se enciende y se apaga como consecuencia del movimiento centrífugo o centrípedo, donde el color se torna un elemento primordial y enfático en la escultura. Del constructivismo fue la escultura. Esta buscaba estar en relación e integrarse con el espacio que lo rodeaba, para así encontrarse en esta realidad. Esta hacía uso de varios materiales, entre los que podíamos encontrar el vidrio, el plástico, el yeso y la madera. En esta corriente podemos encontrar tres grandes autores, entre los que destacan Vladimir Tatlin, Naum Gabo y Antoine Pezner. Estos dos últimos eran hermanos y tenían una filosofía muy diferente a lo que era la escultura. Ellos decían que ésta no podía crearse ni basarse únicamente en el tratamiento de los materiales, sino que estos son volúmenes que se crean gracias al juego de direcciones de fuerzas en el espacio. Ellos veían esto de una forma más ontológica, puesto que también decían que te permitían ver otras realidades. El desarrollo de estas era un arte no objetivo. En la escultura, formas únicas de continuidad en el espacio supone un ejemplo claro de lo que quiere decir este manifiesto. Es pues la escultura que carece brazos y rostro, pero aparentemente desarrolla una zancada propiciada por la amplitud de la separación de sus piernas. Casi nos hace olvidar de ello, generando una sensación fuerte de tensión que está provocando intencionalmente. Transmite esa sensación de velocidad, otra característica innovadora de este movimiento, que se convirtió además en su mayor seña de identidad. El futurismo le debe mucho a otro movimiento de vanguardia, que es el cubismo. Esa superposición de formas que busca conseguir algo tan complicado como engañar a la mente y conseguir que ésta asocie la sensación de movimiento ante un objeto, hace que la escultura no sea estática. Tiene una consecuencia inmediata: ampliar el espacio y el ángulo de visión de la escultura. Toda la escultura de bulto, que como podemos ver, es de un bulto redondo, consta de diferentes puntos de vista, pero es este hecho lo que adquiere una suma importancia en esto. De esta manera, la escultura de línea de fuerza de Giacomo Balla, la representación clara y máxima de lo que el movimiento trataba de buscar: la línea, la continuidad y la sucesión de movimiento. Escultura, desarrollo de una botella en el espacio, de Umberto Boccioni, destaca mucho el aislamiento absoluto de la figura y su continuidad de líneas que la envuelven.
Esta obra de bronce se convirtió en una síntesis de lo que era para Bocchini una botella en la realidad, tanto en el tiempo como en el espacio. Obras más importantes podemos destacar La columna desarrollada de Naum Gabo de 1942, El contrarrelieve de esquina de Vladimir Tatlin de 1914 y la escultura Tercera y cuarta dimensión de Antoine Pessmer de 1938. Estas obras, a diferencia de otras manifestaciones, su influencia en las máquinas no era tan visible, pues su enfoque era algo más sobre lo físico, el espacio, las fuerzas y el movimiento. Otra manifestación en la que se desarrolló el futurismo fue el teatro. Este se basó en el manifiesto del teatro futurista sintético, que fue creado en 1915 y firmado por Filippo Tommaso Marinetti, que es el padre de este movimiento. Este tipo de teatro consistía en sorprender al público por medio de reducción de tiempos. Las obras duraban alrededor de un máximo de 10 minutos y por lo general solo se apreciaban ciertas partes de los actores. Ah, la mayoría de las veces estas partes eran los pies. Esto dio posteriormente a, a la creación del teatro de sombras. Otra de las características es que las escenas duraban pocos segundos y los escenarios eran creados por grandes artistas de aquel entonces. Estos buscaban hacer alusión a la velocidad y a la maquinaria. El movimiento, la velocidad y el juego de luces eran factores que se apreciaban en las obras y en las escenas, que iban con escenografías de engranes que giraban o rotaban en un mismo eje y esto generaba movimiento en la misma obra, a su vez combinado con el juego de sombras y luces para atraer más la atención de los espectadores. A continuación, entre los autores destacados del teatro en el futurismo, encontramos a Anton Giulio Bragaglia, Vsevolod Meyerhold y Kazimir Malevich. Estos últimos dieron grandes aportaciones al teatro de aquel entonces. A pesar de que no existían obras que trataran 100% de temas de futurismo, sí se transmitían sus ideologías en las obras y se daban a expresar en estas mismas. Sin embargo, se logra apreciar que también el futurismo se encuentra en la escenografía y en los vestuarios. En esto se centraron Meyerhold y Malevich. Muchas de las escenografías y de los vestuarios que crearon estos artistas les sirvieron como inspiración a los mismos para otros ámbitos en los que ellos se desarrollaban. Claro ejemplo es el de Kazimir Malevich, que sacó de inspiración en la escenografía y vestuarios que realizó para la obra Victoria sobre el Sol para pintar su famosísimo cuadro negro, que sentó las bases del suprematismo y dio inicio a este otro movimiento. Por su parte, el autor Anton Bragalia se centró más en la dirección de obras, no tanto en vestuarios ni escenografía, y en la fotografía. En sus obras que dirigía, buscaba mucho el dinamismo y el movimiento de los actores. Tenemos para el teatro futurista los siguientes ejemplos. Y aquí encontramos algo muy interesante, y era que, aunque el futurismo ocupó el teatro como una manera de difusión para sus ideas, este se enriquecía también con ciertos elementos de otras vanguardias y de otros artistas. Recordemos que el futurismo y el constructivismo fueron corrientes que crecieron y se desarrollaron prácticamente paralelas en diferentes situaciones, en diferentes lugares. Sin embargo, se desarrollaron prácticamente iguales. Había veces en las que en la escenografía futurista habían maquetas o la misma escenografía había sido hecha por algunos partícipes del constructivismo. Incluso había pinturas constructivistas dentro de la escenografía futurista y algunos, como por ejemplo Exter, una diseñadora de vestuario, diseñó vestuario para escenografías y obras de teatro futuristas. En cuanto a los constructivistas, desarrollaron mobiliario que se caracterizaba principalmente en la utilización de la geometría, se enfocaban en el espacio y su funcionalidad. Esos productos debían ser viables económicamente, ya que su principal mercado era la gente del proletariado. Se utilizaron nuevos materiales, tales como madera contrachapada y tubos de acero.
Entre los autores que se destacaron tenemos a Malevich, a los Bauten, que son una asociación de constructivistas, una escuela que se fundó en ese entonces, y a Rodchenko. Entre los ejemplos tenemos tetera y tazas constructivistas de Malevich, la mesa de ajedrez de Rodchenko, cama y sillas constructivistas de los Bauten. Uno de los productos más novedosos que se dieron fue la silla plegable. Esta silla es una perfecta analogía de su pensamiento, ya que nos dice que no necesita más que su mera esencia. Recordemos que con anterioridad, mucho del mobiliario tendía a la ostentosidad, como en el Art Nouveau, ya que este era dirigido a una clase burguesa y para los constructivistas esto además de innecesario les parecía carente de sentido, por lo que su mobiliario busca su funcionalidad, eficiencia y economía. Aparte, mantenía dos estilos diferentes, entre los que podíamos encontrar el que se basaba en los ruidos y sonidos más cotidianos, y los que aún mantenían un toque más clasista con el uso de instrumentos y música más armónica. Los autores más importantes de la música futurista podemos encontrar a Luigi Russolo, Franco Casabola y Francesco Balilla. Entre estos, el que más destaca es Luigi Russolo, ya que publicó un texto llamado L'Art dei Rumori, donde decía que la música está hecha de ruidos, no de sonidos armónicos, sino de sonidos de la vida cotidiana mezclados de manera desordenada. Para esto, Luigi creó varios instrumentos, conocidos también como el intonarumori y el rumoranimori. El primero funcionaba para hacer los sonidos que él deseaba, y el segundo era para amplificar estos sonidos. Obras más importantes de cada uno de los autores podemos destacar Risveglio di una cita de Luigi Russolo, Danza del Simio de Franco Casabola y La guerra, la victoria de Franco Balilla. Dejamos unos pequeños fragmentos de lo que fue la música futurista, y en ellos podremos encontrar una diferencia clara entre lo que decía Luigi Russolo, la implementación de sonidos, y Franco Casabola y Francesco Balilla como una música más clásica.
Los constructivistas también desarrollaron su propia ropa. Esta existió dentro del teatro como parte del vestuario por algunas obras. Aquí tenemos algunos ejemplos de Exter. También formó parte muy importante dentro de la sociedad, ya que sirvió como una uniformización hacia las clases sociales. Se caracterizó principalmente por ser práctica y accesible. Se tenía la idea de crear un traje universal. Tenemos aquí los autores representativos: Tatlin, Exter, Popova y Stepanova. Tenemos a continuación unos ejemplos. Tenemos ropa de producción de Popova, Prosetsta de Stepanova y diseños de vestido de Popova. Aquí continúan otros diseños de vestido de Popova y La vida del zar, un diseño de vestuario de Vladimir Tatlin. Fotografía. En los inicios de la fotografía, la lentitud de las emulsiones sensibles a la daguerrotipia y del calotipo obligaba a exponer el material fotográfico durante un prolongado lapso de tiempo. Esto hizo que el movimiento futurista, al menos en la fotografía, naciera. Es una importante característica o técnica que resulta de este proceso fotográfico. La vanguardia futurista encontró en la fotografía un repertorio plástico idóneo para materializar sus propuestas estéticas. Sin embargo, aunque son evidentes los préstamos fotográficos, los artistas futuristas nunca reconocieron explícitamente su influencia porque suponía renunciar a la originalidad de sus propuestas. La conexión de la fotografía futurista con el futurismo es innegable, así como con el cine, el fotomontaje y el diseño gráfico. Como un antecedente, Claude Monet hacía borrosas las figuras que paseaban en su cuadro Boulevard de las Capuchinas, de 1873, para que diesen la impresión de que estaban en constante movimiento, inspirándose en las fotografías movidas obtenidas con las lentas emulsiones de la época, como lo acabamos de decir, y por los cuadros de Edgar Degas. El desarrollo de la primera fotografía futurista se produjo entre dos hechos significativos: el desarrollo del descubrimiento del fotodinamismo por los hermanos Bragaglia alrededor de 1910 y la exposición de las vanguardias fotográficas en 1930. Saludando, obra fotográfica de 1911, concebida por los hermanos Bragaglia, fue una de las primeras fotodinámicas realizadas por dichos hermanos. Sirve para mostrar la técnica que utilizaban. En sí, su técnica: el sujeto se colocaba sobre un fondo oscuro mientras se movía, generalmente de izquierda a derecha. Su trayectoria quedaba registrada en el negativo gracias a una baja velocidad de obturación que era posible debido a una débil iluminación. La fotografía recogía una serie de pasos intermedios del movimiento, más o menos desvanecidos, que se suponía producían la inmediatez del movimiento. En 1913, los hermanos Bragaglia entran en contacto con los pintores futuristas e, influidos por su pintura, deciden acentuar más las fases del movimiento en sus fotodinámicas. Sus imágenes dan la sensación de representar un movimiento no regular, donde el objeto en movimiento se desvanece al alejarse y se intensifica al acercarse, dando así una apariencia fantasmal y no definida al movimiento que le recuerda la daguerrotipia post-mortem de Dodero. Durante la corriente constructivista, los fotomontajes fueron muy importantes para generar un sentimiento patriótico en el pueblo por medio de carteles, de manera similar a como lo hicieron por medio del diseño gráfico. El montaje de fragmentos, la yuxtaposición de realidades dispares, el corte visual, la recomposición colajista, forman parte del vocabulario esencial para la producción artística de los fotomontajes. Hay 3 tipos de collage. De los que utilizaremos durante este tiempo sería el tercero, ya que en este se utilizan composiciones abstractas a partir de elementos no figurativos, se usan fotografías y dibujos yuxtapuestos. Los hermanos Bragaglia, Anton y Arturo, fueron los fotógrafos más representativos del movimiento. La doble exposición o la distorsión de los lentes y la óptica fueron su sello primordial. También experimentaron con la cronofotografía, como ya lo hemos dicho, gracias al revólver astronómico de Heinzen.
Los críticos ven demasiado parecido entre la pintura futurista y el fotodinamismo, afirmando que no pasa a ser una mala imitación de la cronofotografía de Marigny y que carece de artisticidad. A estas afirmaciones los hermanos se pronunciaron. Detestamos y negamos la instantánea fotográfica, que ridículamente contrae el movimiento de los seres vivos, siendo una propuesta, una contrapropuesta o una réplica a la cronofotografía. Dentro de los autores más importantes en el fotomontaje durante el constructivismo, tenemos a Alexander Rodchenko, nacido en 1891 y fallecido en 1956, Bárbara Stepanova, nacida en 1894 y fallecida en 1958, y a A.L. Lisinski, nacido en 1890 y fallecido en 1941. Pasando a los ejemplos, tenemos el fotomontaje por el Lisinski de 1942 en Rusia, llamado Danos más tanques. Este cartel es un fotomontaje donde se muestra a un caballero y a una dama. En la parte del fondo vemos una vista aérea de una ciudad y lo que es un avión de la milicia y un tanque. Esto exhorta a la guerra y da a entender que el pueblo sigue listo para seguir luchando y quiere seguir luchando. En otro ejemplo tenemos la portada de la revista Lev de Rodchenko, que se publicó en 1923. Rodchenko trabajó mucho para esta revista comunista y realizó varias portadas para la revista. Por último, pero no menos importante, tenemos un fotomontaje de Bárbara Stepanova de 1930, El Ejército Rojo. En este se puede ver la misma figura repetida 4 veces y por medio de este fotomontaje con un fondo rojo se quiere representar lo que son los valores del ejército, que son coraje, poder, unión, fuerza y disciplina. Arquitectura. Arquitectura futurista. Juego de innovación con la forma. Fuerte cromatismo. Líneas dinámicas. Sugieren velocidad, movimiento, sensación de rapidez. Destacarían por sus líneas oblicuas y elípticas. Construcción en módulos. Se incorpora el hierro, el cristal y el concreto armado. Características de la arquitectura en el constructivismo. Se basa en líneas puras y formas geométricas. También se diseñaron proyectos extravagantes. Buscaba construir los espacios en los que se podría lograr la nueva utopía socialista. Las obras demostraban la tensión entre el individualismo y el utilitarismo en el constructivismo. Su elaboración se basa en materiales simples e industriales como el hierro, cemento y concreto armado. Ofrecieron algunos proyectos grandiosos e incluso temerarios. El arte debería de ser algo que se entendiera y con utilidades. Algunos autores son, de parte del futurismo, Antonio Sant-Elia, Agiolo Mazzoni. De la parte constructivista tenemos a Iván Nikolayev, Vladimir Krinsky, El Linsky, Alexander Vecini, Iván Leonov. Dentro de los ejemplos de la arquitectura, primero podemos encontrar este boceto de Vladimir Krinsky. Este es un boceto de un edificio diseñado para los cuarteles soviéticos de su economía. Buscaba que estuviera ubicado en Lubyanka, Moscú. Y bueno, para su descripción arquitectónica podemos ver que cuenta con un elevador que se encuentra en la parte frontal del edificio. Esto era para que no estorbara con
con los espacios dentro ya del edificio, la parte central. Y bueno, todo el edificio además contaba con vanos de cerramiento recto. Otro edificio que podemos destacar en la arquitectura futurista y que destaca sobre otros es el Cine Odeón de Virgilio Marchi. Este edificio, a diferencia de los demás, mantiene algunos elementos, podríamos llamarlos clásicos. Su planta es de una forma circular y haciendo una descripción arquitectónica de este, podemos comenzar por su escalinata que da acceso al edificio, unas columnas rectangulares que rodean todo el edificio, unos vanos de cerramiento recto, tanto en la parte de arriba como en la parte inferior. Sus vanos de acceso son de cerramiento recto y podemos encontrar unos relieves. Otro de los grandes edificios de la arquitectura fue el Centro de Salud de Finsbury por el arquitecto Berthold Lubetkin. Este centro fue diseñado como un edificio flexible. Fue un concepto progresista para hacer los años 30. En él se preveía que habría cambios tanto tecnológicos y al ser un edificio de asistencia sanitaria requería que fuese fácilmente adaptable. Observando la foto de la fachada del edificio, podemos realizar una breve descripción arquitectónica, por lo que podemos comenzar primero por el puente que da acceso al bloque central de este centro de salud. Luego seguimos con un vano de acceso de cerramiento recto. Este vano o esta entrada principal es una versión más pequeña de la entrada al Palacio de los Soviets en Moscú. Por sus lado derecho e izquierdo podemos encontrar una celosía. Esta permitía el paso de la luz, pero no de una manera tan directa. Después encontramos una terraza ya en la parte superior del edificio y en las alas que flanquean este bloque central encontramos vanos de cerramiento recto. El edificio es de una forma simétrica con forma de H. En su bloque central alberga una recepción, una sala de espera y una sala para el tratamiento eléctrico. En la parte alta cuenta con una terraza y una sala de conferencias. Además, el edificio fue diseñado para que los pacientes no tuvieran que subir escaleras, por lo que en la planta baja se dedicó únicamente a salas clínicas y una planta baja completa se especializaba en el tratamiento de tuberculosis, ya que en esos tiempos era una enfermedad muy extendida. En los lados del edificio los podríamos considerar como alas que flanquean el bloque central. Estos se encuentran orientados hacia el suroeste para captar el sol. La fábrica Fiat de Lingotto en Italia, del arquitecto Giacomo Matteotrucco, es una obra en la que claramente podemos ver cómo estos arquitectos buscaban integrar elementos de esos tiempos. En este caso, el edificio fue creado como una cinta de producción de carros. Los carros entraban en la planta baja y a medida que los coches se iban armando, iban subiendo por una espiral dentro de la misma planta. Al llegar a la cubierta encontrábamos una pista. Ahí era donde un piloto realizaba unas pruebas para revisar que el funcionamiento del auto fuera correcto. Es un edificio con una estructura de acero y hormigón. Para la descripción de este edificio, bueno, empezamos primero con la pista de carreras donde se realizaban las pruebas a los vehículos y
Eh, en la parte de adentro, central, digámoslo así, podemos encontrar vanos rectangulares. En toda esa parte es donde se encontraban pues las otras secciones de las piezas que componían a los autos. Más arriba podemos encontrar una plataforma y sobre esta una cúpula cebollada. Actualmente funciona como una biblioteca y un restaurante. Para la descripción arquitectónica de la estación ferroviaria de Trento, podemos comenzar por su vano de acceso. Este es un vano de acceso de cerramiento recto. A su costado se pueden encontrar varias columnas rectangulares. Estas se repiten en toda la fachada principal del edificio y después podemos encontrar su cubierta. Uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos que podemos encontrar dentro del movimiento futurista es la Cita Nueva de Antoine Saint-Elia. Ese era un proyecto utópico proyectado para la ciudad de Milán. Representaba la versión futurista de esta. De esta solo podemos encontrar una serie de dibujos que demuestran la idea de esta ciudad. Pero se establece de forma muy clara la infraestructura y la funcionalidad que ésta debía de tener. Para su construcción planteaba materiales como lo eran el hormigón, el vidrio, el hierro e incluso cartón o fibra textil para conseguir que ésta tuviera un carácter efímero. Proyecta un centro de comunicaciones con un aeropuerto. Aparte propone vías ferroviarias en la parte inferior de esta. La circulación se realizaba en distintos niveles mediante elevadores, puentes y carreteras. Como lo había mencionado antes, en las vías subterráneas podíamos encontrar movimiento continuo, tanto peatonal, vehicular. En el edificio se proponía que todas las viviendas disponieran de una terraza e iluminación natural. Además, el ascensor se situaba en la fachada del edificio, aprovechando así toda la superficie interior. Dentro de las propuestas de arquitectura de papel que se dio durante el constructivismo, tenemos como ejemplo también lo que es la ciudad voladora. Este proyecto se concibió como una propuesta seria para viviendas en el aire. De esta manera se mostraba un poco sobre los extremos que había entre el individualismo y utilitarismo dentro del constructivismo. Este proyecto fue diseñado por Georgy Krutikov en 1928. En el siguiente ejemplo de arquitectura constructivista nos encontramos con el pabellón soviético de Konstantin Melnikov. Este pabellón fue hecho para la Exposición Universal de París en 1925. Este pabellón representa los nuevos ideales de los valores revolucionarios soviéticos, además de que defiende el derecho al expresionismo personal de cada individuo. La solución está resuelta para 325 metros cuadrados de construcción y podemos ver que cuenta con dos plantas. Los materiales constructivos son madera pintada de rojo, vidrios y sus colores son rojo, gris y negro. Am, en su planta podemos observar que está dividida por una diagonal y esta divide a dos volúmenes triangulares con 6 caras. Estos dos volúmenes cuentan con dos plantas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La construcción fue realizada en tiempo récord, ya que fue construida por el arquitecto en menos de un mes. Es un logro bastante adelantado para su época. En la siguiente diapositiva podemos ver el interior del pabellón, que era básicamente muy sobrio, con ciertas decoraciones para la exposición. Ah, el pabellón estaba destinado a dos niveles. El primer nivel era para la variedad étnico-cultural, que era de todas las naciones que iban a asistir, y el nivel superior estaba dividido en 4 espacios significativos. Uno era el Club Obrero, el otro era una casa obrera
una sala de lecturas y un lugar infantil. Todo esto era una manifestación de lo que buscaba la sociedad en aquel entonces. Esta obra es la representación de ideales y valores rusos de la Unión Soviética de aquel entonces. Es una estructura desmontable con grandes ventanales que rompe con el movimiento a pesar del predominio de la línea recta, ya que los volúmenes se encuentran separados por una diagonal donde encontramos una escalera que permite la solución arquitectónica para evitar que el acceso sea de gran tamaño, ya que la misma escalera nos permite acceder al primer nivel y al segundo nivel de manera separada. Sobre esta podemos encontrar varias estructuras que se intercruzan en forma de X con paneles solares que representan un gran avance para aquel entonces. Además de que los colores claros y puros nos permiten un realce en las fachadas y hacen un buen juego con los grandes ventanales. La solución arquitectónica está pensada para ensambles tridimensionales que permite que la obra se abra por todas partes hacia el espacio. Y predominan los elementos transparentes, las formas geométricas, líneas planas y los colores blanco, negro, rojo y gris. Entre sus características del pabellón se encuentran el lenguaje basado en la abstracción y la sencillez, renuncia a cualquier tipo de ornamento, representa lo que es la nueva nación de la URSS y es una imagen ligera y transparente hacia el exterior, adaptable hacia el sitio que va a ser montado el edificio. El Club de Trabajadores Rusakov del arquitecto Konstantin Melnikov de 1923 es otra obra representativa del constructivismo. Este club entendía al obrero como condensador social y fue uno de los pocos que fue bien pensado para este tipo de grupo social de aquella época. Am, todo el edificio se rige a base de un centro como tal y está dividido y su principal característica son los tres bloques que sobresalen de la fachada con forma de cuña inclinada. Visto en alzado o corte, responde a un esquema clásico griego con un basamento en el primer nivel, un cuerpo al que se accedía por las escaleras laterales y un coronamiento producido por los voladizos, que son los tres cuerpos ya mencionados que sobresalen. En la planta podemos observar que es simétrica si pasamos un eje que divide al edificio en dos. Está en perfecta simetría y se aprecia armonía. Está predominante la figura de rectángulos en la planta como tal y el centro viene siendo un polígono hexágono irregular. Y entre las características más predominantes de este edificio podemos destacar que rige por formas puras, en variaciones posibles de estas, nada más por las inclinaciones o los tamaños. Predomina la forma en cuña, ya que vemos esta forma en tres cuerpos que son los que sobresalen de la fachada. La simetría. am, los ejes en los que están rotados las tres cuñas son los mismos y estas dan como una sensación de incrustarse en el mismo edificio por el volado con el que cuentan. Y están divididos por tres módulos más pequeños que también son simétricos respecto a cada uno de sus ejes. Y hay en los planos laterales podemos ver cristalería y en esta nos permite exhibir el alma de la construcción. La fachada principal está decorada por dos vanos de iluminación rectos que van del suelo hasta el remate de la fachada.
a unos costados de los laterales de la entrada principal, que también es un vano de acceso recto, y nos muestra el dinamismo de la fachada, los tres volúmenes inclinados sobresalientes, junto con un poco de ligereza y peso. Los materiales constructivos son hierro, concreto, cristal y madera en algunas vigas. Los accesos son tangenciales y maneja un uso de los colores grises y blancos el edificio. Otro ejemplo dentro de la arquitectura constructivista es el Monumento a la Tercera Internacional. Este monumento, también conocido por muchos como la Torre de Tatlin, fue un proyecto arquitectónico por el escultor ruso Vladimir Tatlin, quien presentó este proyecto a principios de los años 20. En la diapositiva podemos ver del lado derecho una réplica a escala de lo que vendría o lo que se imaginaba que iba a ser este monumento, que se encuentra actualmente en Londres. Del lado izquierdo tenemos una imagen de cómo se hubiera visto si se hubiera creado esta estructura en Rusia. Se trataba de una torre de estilo constructivista de unos 400 metros de alto. Esta torre rompería el récord del edificio más alto en ese entonces, que era la Torre Eiffel, por varios metros. Consistía en una estructura espiral de hierro y acero volcada hacia un lado, cuyo ángulo estaba dibujado con respecto al eje terrestre. En su interior contenía 4 estructuras de vidrio con diferentes formas: un cubo, una pirámide, un cilindro y una media esfera. Todos estos elementos rotarían a distintas velocidades como una especie de reloj calendario. El cubo completaría su cubo en un año, la pirámide en un mes, el cilindro en un día y la media esfera en una hora. Otro ejemplo de arquitectura constructivista es la Casa Melnikov. Está compuesta por 2 cilindros interceptados a distinta altura y entrelaza los diversos espacios mediante planos contrapeados en continuidad diagonal. Se puede mostrar en la fachada unos singulares huecos romboidales en la superficie, y además se puede mostrar cómo este era un ejemplo de la seriación que utilizaban en la arquitectura constructivista. La siguiente diapositiva nos muestra un corte longitudinal y las fachadas de la casa, además de una fotografía de la fachada principal. La tercera y última diapositiva de esta casa nos muestra fotos de interiores, en donde se puede apreciar lo que vendría siendo la zona de estar o de estudio. A continuación tenemos The Centuries, construida por Le Corbusier y Nikolai Kolly en Moscú para el año 1933. La fachada de vidrio tenía la intención de incluir un innovador sistema de calefacción y ventilación. Fue pensada para contener a 3.500 personas, así para tener un restaurante, salas de conferencias, teatros y otras instalaciones. Cuenta con pilotos y la fachada fue pensada con un muro de cortina, planta libre, ventanas de listones y techo plano indicadas en la imagen. Aquí tenemos el Wolkenbügel. Es un proyecto no construido para un rascacielos de oficinas que se conforma de 3 vigas que forman una H y están interconectadas. Tenemos la imagen de lo que pudo haber sido y otra de las plantas. Habla también de que la estructura cuenta con una sutil celosía para que no logre tapar los cuerpos que están en el interior. Bárbara Stepanova fue una artista rusa que nació en 1894 y murió en 1958. Se convirtió en uno de los pilares del constructivismo, movimiento que promovió junto a su compañero y colaborador Alexander Rodchenko. Durante la revolución abanderó la vanguardia rusa y fue un ejemplo de la lucha por la emancipación de la mujer, apoyada por el Estado. Esto era algo inusual para la época, pero con esto ayudó a que con su arte se tomaran medidas importantes para mejorar el estatus social de la mujer.
Alexander Mikhailovich Rodchenko, de 1891 a 1956, cultivó un arte puramente formal. Después se llenaría de objetos y mensaje, sin abandonar su vanguardismo, pero con Stalin se acabaría tanta creatividad para pasar al realismo socialista. Y esto es debido a que tras la muerte de Lenin, los constructivistas fueron perseguidos, el constructivismo se cayó y surgió el realismo socialista. Los artistas que no se unieran al realismo socialista eran perseguidos. Aún así, siempre experimentó y trabajó con la fotografía, creando novedosos fotomontajes. En la primera parte de su vida artística, estaría más ligado a la pintura, la escultura y diversas manifestaciones del diseño, como el industrial o el gráfico. Adoptaría la fotografía en una etapa más bien adelantada de su carrera artística. Vladimir Yegrafovich Tatlin fue un pintor, escultor ruso, arquitecto, considerado como el iniciador del movimiento constructivista. Abarcó múltiples facetas en el ámbito artístico y inventó varios objetos de diseño, decorados, teatrales, etc. El constructivismo lo fundó en 1914 y su más famosa creación fue la Tercera Internacional, que era un edificio planteado para una exposición en París, Francia, mas nunca fue construido. La construcción sobrepasaba la altura de la Torre Eiffel con más de 400 metros y solo realizó maquetas de esta. Trabajó como cadete del mar, comerciante y pasó algún tiempo en el extranjero. Ahí fue donde conoció el movimiento cubista y fue de donde sacó inspiración para el movimiento constructivista de Picasso. Comenzó su carrera artística como pintor de íconos en Moscú y asistió a la Escuela de Pintura de Moscú y Escultura y Arquitectura. Tatlin falleció el 31 de mayo de 1953 en Moscú como víctima de una intoxicación alimentaria. Filippo Tommaso Marinetti fue un poeta, escritor, ideólogo fascista, dramaturgo y editor italiano del siglo XX. Es más conocido por ser el fundador del movimiento futurista. Él provenía de una comunidad artística y literaria utópica y simbolista, de la cual formó parte entre 1907 y 1908. Se vio fuertemente influido por Friedrich Nietzsche y fue autor del Manifiesto Futurista. También fue autor del Manifiesto Fascista, escrito en 1919. Trabajó estrechamente con Mussolini e inspiró notablemente a este último. Falleció en diciembre de 1944 a la edad de 67 años, consecuencia de un paro cardíaco. Antonio Zanella fue un arquitecto y urbanista italiano. En 1914 publicó el Manifiesto de la Arquitectura Futurista, por lo cual se le conoce como uno de los primeros exponentes de arquitectura en esta corriente. Nació el 30 de abril de 1888 en la ciudad de Como, en la región italiana de Lombardia. En 1906 finalizó la Escuela de Artes de Oficios de Castiglioni y se trasladó a Milán en 1907, donde frecuentó la Academia de Bellas Artes de Brera hasta 1909. Se adhirió al futurismo publicando el Manifiesto de Arquitectura Futurista en el 14 y se encontraba influenciado por las ciudades industriales estadounidenses y por los arquitectos vieneses Otto Wagner y Joseph Maria Ulrich. La Città Nuova, o Ciudad Nueva, fue uno de los proyectos más importantes de este arquitecto, que se realizó o se proyectó entre 1913 y 1914. Aunque este proyecto no se pudo llevar a cabo debido a que comenzó después la Primera Guerra Mundial, a la cual se enlistó voluntariamente, ya no se pudo continuar dicho proyecto, ya que durante la guerra falleció. Dentro de la filosofía, hablaremos de su filosofía estética, tanto del futurismo como del constructivismo, simultáneamente para ver sus diferencias. El futurismo surge como una respuesta
al progreso tecnológico. La aparición de las máquinas seduce a los artistas y los hace no querer voltear al pasado, y lo manifiestan de una manera muy radical y contundente. En cuanto al constructivismo, surge como una reordenación cultural. Tras la victoria de los bolcheviques, se pretendía rechazar lo que fue el orden social anterior, crear algo nuevo y moderno, y fue su decisión darle un fin más utilitario a las artes, ya que dentro de sus ideas socialistas, para la creación de esta nueva nación, todos debían colaborar. Tenemos unas frases del manifiesto futurista. La pintura y el arte han magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Aquí podemos entender que el futurismo busca reinterpretar el arte, darle un nuevo sentido, un nuevo fin, y podríamos decir que ellos ven a las máquinas como el nuevo arte. En cuanto al constructivismo, habla Mayakovsky. Las calles son nuestros pinceles, las plazas nuestras paletas. Y aquí los constructivistas buscan más bien utilizar el arte para la creación de máquinas y productos, un arte del pueblo. Se regían por estas frases. El futurismo demandaba el fin del feminismo, la moralidad y las academias. Y el constructivismo, el arte por el arte, lo que significa que acaben con el arte que genera ideas y traigan el arte que genera productos útiles. El futurismo culpa a los profesores, arqueólogos, literatos, museos y bibliotecas de hacer mal a la sociedad cultural, enseñando y protegiendo el pasado, por lo que ellos los pretenden destruir. Dentro del manifiesto futurista Le Figaro, nos da idea de su concepción de lo bello. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. En cuanto al constructivismo, en septiembre de 1921, 5 constructivistas, Rodchenko, Stepanova, Exter y Popova, se contribuyeron con 5 trabajos en una exposición de Moscú, titulada 5x5, 25. En esta exposición, Rodchenko expuso su obra La muerte de la pintura, diciendo: reduje la pintura a su conclusión lógica y exhibí 3 lienzos, rojo, azul y amarillo. Afirmé, se acabó. Esto es una reflexión por parte de Rodchenko. Afirma que el arte ha muerto. Ya se ha hecho todo lo que se podía hacer con él y que hay que mirar hacia adelante. En cuanto al futurismo, uno de los medios más utilizados por ellos para darle difusión a su movimiento fue la renta de teatros, en los cuales organizaban encuentros con el público. Allí, Marinetti incitaba al público a destruir a los museos y las bibliotecas, sustituir toda esa basura del pasado con el mundo moderno. El arte, dentro del constructivismo, se formaba como una manera de adoctrinar a las masas. Incluso, como habíamos comentado anteriormente, crearon su propia ropa con el fin de desaparecer las clases sociales. Otra forma que tenían para dar a conocer sus ideas era a base de propaganda y la creación de carteles. Mayakovsky y Rodchenko crearon más de 150 piezas publicitarias, en los que, si notamos los ejemplos, utilizaban una cantidad menor de letras para poder difundir sus ideas más claramente y adoctrinar a muchos de los rusos, de los cuales apenas sabían leer. En este contexto, en ese entonces existía también una oposición hacia el constructivismo dentro de Rusia, el suprematismo. El suprematismo
lo que quería era mantener al arte desligado del gobierno, aún mantener la esencia de lo que era antes el arte, ¿no? Esa discusión y esa pelea estaba dentro del constructivismo, por lo que muchos escritores hicieron, como por ejemplo el Manifiesto Constructivista, en el que hablaban sobre el constructivismo mismo e invitaban a muchos de los artistas que se negaban a entrar de esta corriente, los invitaban a que fueran parte de ella. Ahora, hablando de la teoría arquitectónica, el futurismo publica en el diario romano Il Piccolo un artículo titulado ¿Futuriza también la arquitectura? ¿Qué debe decir esto? Y enumera ciertos puntos que la nueva arquitectura debe de respetar, y los cuales son, en número uno, la sociedad moderna y el proceso lógico de las revoluciones estilísticas en arquitectura se ha interrumpido. La arquitectura ya no debe de tener algún vínculo con la tradición y es preciso, de todas formas, volver a empezar desde cero. 2. Es necesario abolir lo decorativo. 3. La arquitectura futurista es la arquitectura del cemento armado, del hierro, del vidrio, del cartón y de las fibras textiles. 4. Las líneas oblicuas y elípticas son dinámicas y tienen una fuerza emotiva 1000 veces superior a la de las perpendiculares. 5. La arquitectura como arte, dispone de formas en el que los edificios, según los criterios preestablecidos, han muerto. 6. Las casas tendrán una duración inferior a la nuestra. Cada generación deberá fabricarse su propia ciudad. En cuanto a la teoría arquitectónica constructivista, se escribe Constructivism por Alexei Gan en 1922. Y esta era una propuesta para todos los partidarios del arte tradicional. Como habíamos comentado anteriormente, se escribieron para ambas corrientes muchos textos invitando a los artistas que se negaban aún a aceptar la nueva vanguardia que se unieran. Como punto número uno, interpretaba la arquitectura como una unificación ideológica comunista con la forma visual. La textura significaba la naturaleza de los materiales y cómo eran empleados en la producción industrial. Y la construcción simbolizaba el proceso creativo y la búsqueda de leyes de organización visual. Conclusiones. El futurismo fue un movimiento por sí mismo contradictorio. También el juicio histórico sobre él no puede ser más que contrastante, sino por un lado, los historiadores han descrito por años este movimiento y a sus artistas como un grupo de exaltados anticipadores del fascismo. Esto es muy claro. Desde el punto de vista estrictamente artístico, el futurismo fue libertario y anarquista. Surgió como una contraparte del enardecido clima europeo que predeció a la guerra, antecedente del modernismo, y por otros como una influencia anómala y autoritaria. Las ideas futuristas siguen alimentando la discusión sobre la pertenencia de armonizar el arte y la política, como lo explica el escritor Andrea Ali. El futurismo nos deja una gran cantidad de obras artísticas de gran creatividad y originalidad. Se propone como una invaluable atestación del inicio de la modernidad. Es el testimonio artístico de las revoluciones más importantes de la historia del hombre, y con lo cual, y con lo cual los días nos hemos acostumbrado a vivir, la revolución de la velocidad. El futurismo fue el único movimiento de vanguardia italiano de 1900 que se alcanzará la resonancia internacional. Hoy algunas obras de Buccini se pueden visualizar en el Moderno de Arte, el Museo Moderno de Arte de Nueva York. El 21 de febrero de 2014 fue
En el Museo de Guggenheim de Nueva York se inauguró una muestra de 300 obras de 80 artistas futuristas. Podemos agregar que el filósofo italiano comunista Antonio Gramsci, por un lado, reconoce en el futurismo valores positivos, por el rol revolucionario en el arte, en los hábitos, en el lenguaje, y destructivo en la cultura burguesa. Sin embargo, lo juzga negativamente con respecto a su incapacidad desde el punto de vista de la acción política. Según el poeta estadounidense Ezra Pound, y cito, Marinetti y el futurismo han dado un grande impulso a toda la literatura europea. El movimiento, el cual Joyce, Eliot, yo mismo y otros hemos dado origen en el Londres. El modernismo no hubiera existido sin el futurismo. En cambio, según el crítico literario italiano Carlo Bo, y cito, lo que tenía que ser la ilimitada libertad del futurismo fue cancelada por un sincero, cuanto inútil, patriotismo. Hay que entender las diferencias generales de ambas corrientes. El futurismo nace como una respuesta hacia el pasado. Los futuristas quieren alejarse del pasado porque el pasado ya no les representa una identidad propia. Ellos quieren buscar su identidad a través del amor que sienten y la apreciación que sienten hacia las máquinas. Toda esa novedad de ingeniería es el mundo que ahora ellos quieren vivir y es hacia donde ellos se quieren dirigir. En cuanto al constructivismo, el constructivismo es la cultura de una sociedad que apenas se está formando. Ellos quieren, a partir de sus ideas socialistas, formar una civilización en el cual todo contribuya y se basan mucho y se ayudan mucho en las artes. Es por eso que las artes las quieren hacer funcionales y útiles y desligarlas básicamente de la burguesía, porque las artes anteriormente, o al menos ellos las concebían como un arte solo para gente burguesa, solo para las élites, que no era entendible ni involucraba hacia el proletariado. Ellos querían traer esas artes hacia el proletariado y así formarlo o modificarlo para que éste pudiese contribuir hacia el proletariado, un arte del proletariado que pueda servir al mismo proletariado.